Popular es una presentación de AS Comunicaciones, los mejores en publicidad de radios zonales, televisión por cable, radio mercados, unidades móviles de AS Comunicaciones, los especialistas en masivos. Adelante, segundo Román. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Estamos 8 ya de julio, prácticamente a 20 días de celebrar fiestas patrias. Julio, mes de la patria. Y es muy importante, como la costumbre en todos los países del mundo, embanderar el país, ¿no? A pesar de los problemas que tenemos, a pesar de todo lo que está pasando en el tema político, los entredichos, ¿no?, entre el Congreso de la República y el Ejecutivo, ¿no? Un poco que se están olvidando del COVID-19, que es el primer problema que tenemos en Perú, y es necesario, creo que todos los peruanos, todos los poderes políticos, todos los políticos debemos estar unidos para luchar con este problema. Carlos, buenos días. Buenos días, el mes de julio y estamos prácticamente a mitad de año, estamos a puerta de celebrar un aniversario más patrio y un aniversario diferente, un aniversario distinto, no solamente para todos los peruanos que estamos acá, ¿no?, sino para todos los peruanos que están distribuidos en diversas partes del mundo. Sabemos que en Estados Unidos se hacía un festival muy bonito donde iban artistas de los más renombrados de acá, de Lima, del Perú, pero este año pues será diferente, seremos un poco más austeros, esperemos tomar las precauciones que se deben tomar para evitar que este virus se siga propagando, ¿no? Como dicen, ya depende solamente de nosotros, el cuidarte, el protegerte, el tomar todas las medidas al 1000%, así te digan que eres una exagerada, como escuchamos hoy a una conductora, así te digan que eres una exagerada, así te digan que eres una loca. Nunca bajes la guardia, ahora es el momento de estar todos al pie de la lucha contra el COVID-19, porque ahora ya no hay cuarentena, no hay aislamiento social, solamente hay tu responsabilidad y tu cuidado, el respeto para ti, el respeto para el resto y para tu familia, ¿no? Sí, efectivamente, hoy, Carol, vamos a tratar un tema donde la gente tiene los problemas actuales, como es el COVID-19, donde la gente está desesperada, que quiere trabajar, ¿no? Sin embargo, estamos viendo que los políticos prácticamente se están enfrentando entre ellos. Los entredichos, ya comenzaron los entredichos entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y eso es lo que está pasando actualmente. ¿No? Sin embargo, estamos viendo que está adoleciendo este Congreso de la República de una oposición un poco más constructiva. Hemos visto, por ejemplo, que el señor Merino, presidente del Congreso, ha cuadrado al presidente Vizcarra, ¿no? Y dice que la estrategia del presidente es confundir a los peruanos. No es que prácticamente es confundir a los peruanos. Yo creo que es necesario que los poderes políticos se lleven bien, ¿no? Es necesario una oposición, pero un poco más constructiva. Yo no creo actualmente que hoy día lo que estamos viendo es un zafarrancho. Ha salido ya al frente a comentar ya la señora presidenta del Tribunal Constitucional, la señora Marianela Ledesma. Ella es presidenta del Tribunal Constitucional y ella prácticamente ya se va, ¿no? Pero sin embargo, ella está peleando por este gran problema de quitarle la inmunidad a todos los poderes, ¿no? Al Ejecutivo, al Legislativo, al Poder Judicial, a los ministros y a todos prácticamente los funcionarios públicos, ¿no? Y es que hemos visto en esta semana algunos medios de comunicación, por ejemplo,
hace 2 días decía, el periódico caribeño decía, Congreso peor que el COVID. Vizcarra los cuadra feo por intento de blindaje, inmunidad parlamentaria, y Otorongos se ofenden. Ese es un titular que sacó un diario de la Caribeña. Claro, el otro periódico. La República, bancadas le abren paso a elección de corruptos en 2021. Esas son las portadas de los diarios, ¿no? Ahora, tenemos otra portada que salió el día martes, ¿no? Dice, en el diario El Trome dicen, corruptos son peor que el virus. Es lo que dice el presidente Vizcarra, y se enfrenta al Congreso. Entonces, hay una serie de enfrentamientos ahí. Reforma con trampa, dice el diario 1. Entonces, estamos viendo ahí, dice que el Congreso, ¿no?, aprobó la inmunidad para todos los funcionarios. Esos son los entredichos, los titulares, la portada de los principales diarios de la capital. Exitosa, decía el día de anteayer, Congreso sin brújula. Eso es lo que realmente nos da a entender a las personas que estamos inmersos en política. Mucha gente está metida en su trabajo, pero también ve las noticias y ve lo que está pasando en nuestro país. Otorongada, dice el diario El Correo, ¿no? Y hace una mención a los símbolos de los partidos políticos de Fuerza Popular y Vamos Perú, creo que es, ¿no? No. Así es. Bien, y hemos tenido una serie de comentarios también. Han salido comentarios. ¿Se acuerdan ustedes del señor Mauricio Mulder, ex congresista de la República del Partido Aprista? Dice, el Tribunal Constitucional se escandaliza por no tener inmunidad. Dice, fueron elegidos por 5 años. Van camino a tener 7 años gracias a que avalaron el golpe del Estado del 30 de septiembre, justo cuando se elegía a sus reemplazantes. Una persona decente renuncia y no usurpa un cargo público. Resulta irrisorio el comentario del señor Mulder, ¿no? Él estuvo más de 5 periodos electivos en el Congreso y no hizo nada, y por la culpa de esos parlamentarios prácticamente que se atornillaron en el Congreso, pues la inmunidad parlamentaria se ha visto manchada y ensuciada, ¿no? Porque realmente el contenido de la inmunidad es buena, ¿no? Claro, pero la interpretación que les dieron ellos fue pésima. O sea, justamente fue en ese Congreso de la República donde se descubrieron, pues, a través de los audios, un montón de negociados que hacían los congresistas de la República. Y no le podían hacer nada, ¿por qué? Porque Fuerza Popular con el APRA comprobaban una alianza y eran mayorías. Pero sin embargo, actualmente la congresista Mónica Saavedra dice, ni sentenciados del candidato, ni inmunidad. Honrando mi palabra, he solicitado al presidente del Congreso Pleno Extraordinario que se reconsidere las votaciones del pleno anterior. No estaba de acuerdo con el texto propuesto, pero sigo de acuerdo con la eliminación y votaré a favor. Bueno, son conceptos ya prácticamente que tenemos ahorita, y es que realmente ese es el gran problema que tenemos actualmente en nuestro país. Atención, ya está en el hilo telefónico nuestro amigo analista Armando Jara del Perú. ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días, segundo Román, buenos días a su panel de Veredicto Popular. Acá a la orden para poder un poco conversar de la coyuntura a nivel nacional. Sí, pues estamos viendo prácticamente que los enfrentamientos continúan, Armando. Los enfrentamientos continúan, se ha dejado un poco que distrae la atención al COVID-19. Cada día hay más muertos, más contagiados, y el Perú necesita políticos. El Perú hoy necesita que todos estemos unidos y luchar con este virus que es esta pandemia. ¿Cuál es tu análisis que haces en estos instantes? Bueno, en ese aspecto también preocupado, ¿no?, por el enfrentamiento que hay entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo. Ahora también la presidenta del PLC ya se pronuncia adelantando opiniones. Bueno, cada quien está jalando más por su molino, pero tampoco el sol no se puede tapar con un solo dedo. El Congreso de la República está trabajando con proyectos de ley que han beneficiado en esta pandemia. Tal es así, por ejemplo, millones de peruanos que no tienen cómo llevar un pan
igual a la mesa de su hogar. Hoy en día, gracias a la AFP, que aprobó el Congreso de la República, hoy en día estamos subsistiendo con el retiro del 25% de los AFP, inclusive el que ya habla. Pero el gobierno inmediatamente observó el retiro del 25%, el gobierno no quiso. El Congreso aprobó, el Ejecutivo lo observó. La nulidad de los peajes, el Congreso aprueba el proyecto de ley, el Ejecutivo lo observa. El tema del trabajo de los colectiveros, transporte público, millones de personas que quieren trabajar, ganarse el pan dignamente, claro, previa pasar todos los filtros correspondientes para que puedan trabajar sanamente, y también el gobierno los observó. Entonces acá el acaparamiento de las empresas buitres que hacen lo que quieren, el Congreso sanciona con pena de cárcel, el gobierno los observó. Entonces la verdad que aquí estamos jugando. El presidente de la República parece no respetar los poderes del Estado, ¿no? Él quiere que se haga todo a su modo y los demás que hagan lo que él quiere, ¿no? Por ejemplo, la inmunidad. Yo pienso que la inmunidad debe ser para los tres poderes, no solamente para el Congreso, porque en este contrario estaríamos también, los congresistas ya no fiscalizarían, pues, ¿no? A las empresas corruptas que están metidos en los robos, para que inmediatamente, porque pueden ser denunciados y entonces mejor no me meto con ellos, ¿no? Entonces las empresas corruptas que hagan lo que quieran, entonces yo como congresista ya no me meto porque puedo ser denunciado, el día siguiente pues ir preso, ser sentenciado, etc. Entonces acá debe ser para los tres poderes. Entonces el gobierno tampoco, pues, como digo, no tiene las ganas de trabajar de la mano con los otros poderes. Al parecer es autoritario el presidente Vizcarra, ¿no? Pero sí, pues hay un enfrentamiento, ya se están cruzando por ahí rumores, la gente de Acción Popular dice por ahí comentarios políticos de que Merino está haciendo estas cosas porque quiere postular a las elecciones que vienen a la presidencia de la República, ¿no? Y eso prácticamente le está dando un poco de agallas el Congreso. Es tramposo, es lo que hizo el señor Vizcarra. Pero Armando, yo te pregunto una cosa, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si, bueno, la inmunidad parlamentaria no hay para los tres poderes? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, a un congresista de la República, ¿no?, que saca cara por el Perú, ¿no?, de repente se mete con Odebrecht, una empresa transnacional, y Odebrecht le hace un juicio y lo mete a la cárcel? O igualmente puede pasar en el caso del presidente de la República, o puede pasar con un fiscal, lo meten preso porque no tiene inmunidad parlamentaria. ¿Qué pasaría? Claro, por eso te digo, es muy delicado el tema. Acá no se trata simplemente, como digo, las empresas corruptas, desde el Congreso se fiscaliza, se supervisa. En ese contrario sería, pues, estaremos a favor de la corrupción, porque en ese caso las empresas buitres que siguen robando en la pandemia de la corrupción harían lo que le da la gana, y el Congreso, yo como congresista, o cualquiera como congresista, no podría fiscalizar por temor a ser denunciados. Entonces, pues, a río revuelto ganarse pescadores, entonces estaremos alimentando la corrupción. Yo pienso que la inmunidad debe existir, haciendo algunos ajustes correspondientes en los tres poderes, pero siempre protegiendo a la autoridad, ¿no? Claro, algún mecanismo para protegerlo, no librarnos de toda inmunidad, pero si uno ya llega con unos delitos de violación, de haber participado en crimen organizado, etcétera, esa persona pues ya no necesita ninguna inmunidad, inmediatamente deben dar cuenta a la justicia, pero y estando dentro, de allí para adelante yo creo que se debe ajustar algunos mecanismos con unos especialistas en el tema para poder proteger a las autoridades correspondientes. Bien, hermano, como siempre, puntual con tus comentarios. Muchas gracias, nos estamos comunicando en otro momento. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a Benedito Rular y a su panel. Buenos días. Buenos días, hermano. Bien, hizo lo que está pasando actualmente en el Perú, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya hemos visto, claro, que por ejemplo los doctores Urbiola, Cateriano, ¿no? Landa y de Belaúnde renunciaron al Consejo
consultivo de la Comisión de Constitución. ¿Qué pasó por esta decisión que ha tomado el Congreso de la República? Y es que realmente ha sido una pachotada, ¿no? Ya lo estamos comentando, hemos visto y hemos conversado prácticamente con otros analistas y me comentaban y decían, pero segundo, ¿qué pasaría, por ejemplo, si una empresa transnacional tiene un juicio con un presidente de la República y de repente, ¿no? Le gana el juicio porque tiene mucho dinero y lo mete preso? Por eso la inmunidad parlamentaria se debe utilizar para los fines políticos bien dados, no prácticamente para hacer lo que ellos quieren, para hacer sinvergüenzadas. Y realmente el Perú está prácticamente de acuerdo con esta inmunidad parlamentaria por lo que hemos estado viendo. El Perú creo que está acostumbrado ya a esto del enfrentamiento de los poderes, pues no es cosa de ahora. El enfrentamiento del poder pues viene desde hace mucho tiempo. Lo vimos en su máxima cúspide cuando Vizcarra tomó la decisión de cerrar el Congreso, ¿no? Cuando el premier Salvador del Solar prácticamente se inmoló, cuando no lo dejaron entrar. Vimos esa comedia trágica griega de los congresistas encerrados en el pleno, el primer ministro tocando la puerta, tratando de ingresar, ¿no? Y burlándose de todos los peruanos, tratando de hacer ver quién era el que tenía más poder, ¿no? Y creo que en su totalidad, solamente creo que me van a tomar de repente a chiste, a risa, solamente creo que los familiares de los congresistas estuvieron en desacuerdo, ¿no? Que cerraran el Congreso, porque realmente el Congreso se había convertido en una olla de grillos, en una caja de Pandora. Cada vez que abrías encontrabas una sorpresa y desagradable con mucha mayor intensidad, ¿no? Entonces, este nuevo Congreso creo que viene en una etapa distinta, en un momento diferente, no tiene la oportunidad de sesionar todos en pleno por lo que es la pandemia. Se han tomado buenas medidas como fue el 25% de la AFP. Vemos que la bancada del FREPAC sorprendió a muchos porque el FREPAC tiene muchos proyectos de leyes muy interesantes a favor de la población, ¿no? Entonces creo que es la bancada que ha sorprendido. Hola, muy buenos días, señor Román. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Ya tenemos el otro lado, el hilo telefónico, el señor Garet Becerra. Buenos días, Garet. Estamos acá comentando el tema de la inmunidad o impunidad parlamentaria, que hoy en día prácticamente se ha metido por ahí a la colada al poder judicial. Ha salido ya al frente la señora presidenta del Tribunal Constitucional, que ellos no se pueden quedar sin inmunidad, sino cómo defenderían aquellos juicios. Claro, como siempre le decía, señor Román, lo que se suscita es que nosotros tenemos la culpa, señor Román. ¿Por qué? Le explicaré. El Poder Ejecutivo sí trabaja por el Perú, ¿me entiende? ¿Y cómo se ha podido demostrar esto? Que logró el presidente con su primer ministro cerrar el Congreso. Pero nos dieron una nueva oportunidad a los peruanos de elegir. Y seguimos nosotros equivocadamente eligiendo mal. Pero, ¿por qué se suscita esto? Porque los que tenemos derecho al voto en el Perú somos todos, y eso también es erróneo. Nuestra política del Jurado Nacional de Elecciones y de la ONPE para lo que es votaciones debería reducirse a las personas que como mínimo han terminado la secundaria. Luego, a los mayores de 20 años y a los menores de 80. ¿Pero por qué? Para que estas personas que están en el tiempo laboral elijan lo mejor para el país. El Congreso que ha entrado ahora es un Congreso, no es nefasto como el anterior, porque el anterior era un Congreso nefasto, terrible, pero se ha demostrado, por ejemplo, en un partido como Acción Popular, que no hay filtros. ¿Qué significa lo que le digo? Que cada partido político tiene que tener sus propias reglas, filtros, para poder poner a gente en carrera, para que sean políticos. Bien, lo que pasa, Gareth, es que
Me parece, no es que me parece, sino que ningún partido político tiene filtros. Los grandes partidos, como Acción Popular, como el APRA, como Fuerza Popular, o como Es una alianza. o digamos el partido del señor César Acuña. Miren la calidad de candidatos que ellos ponen. Miren la calidad. Que cuando uno elige, ¿no? Los electores eligen a los congresistas, salen que están con orden de captura. Yo no sé por qué el Jurado Nacional de Elecciones no revisa los antecedentes penales y policiales a esos postulantes. Esa es una cosa. Y otra, también que hay demasiados partidos políticos. Que ya de repente el Jurado de Elecciones, con más de 25 partidos políticos de su Jurado Nacional de Elecciones, no se dará abasto, pero deben haber normas. Deben haber normas donde prácticamente los filtros deben darse a la luz. Exacto. Y le estoy diciendo que estas normas deben ser regulaciones para todo el país. Quiero que me entienda mi punto de vista. Si usted agarra y hiciera las mismas normas que se llaman meritocracia para el gobierno central, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, dentro de todo esto también las instituciones que trabajan para el Perú, Poder Judicial, Congreso, Indecopi, SUNAT y BCR, usted se va a dar cuenta de que si las reglas fueran exactamente las mismas para poder contratar a alguien en cualquiera de estos, entonces podríamos tener la calidad de gente que necesitamos tener. Personas que no tienen problemas fiscales, problemas policiales, problemas judiciales y por último problemas penales. Sí, pues, yo me agarro la idea el comentario que usted hizo, donde prácticamente, mire, para trabajar en una fábrica le exigen mínimo tener secundaria completa, para tener un cargo político, para ser congresista, ¿no? Para ser presidente de la República, o para ser alcalde o regidor, presidente regional, no le exigen esas cosas. Nosotros queremos... Por eso mismo, o sea, si en un trabajo cualquiera nos exigen como mínimo presentar estos documentos que le estoy haciendo llegar, le estoy diciendo, entonces ¿por qué nosotros para un cargo público, que es más importante, no pedimos ello? Claro. Otra cosa, el voto tiene que ser un voto consciente, y yo quiero hacerle llegar desde mi humilde posición que una persona que tiene 18 o 19 años no ha trabajado nunca, difícilmente ha trabajado y no puede entender y creer en lo que se necesita para gobernar al país. Por eso es que el voto tiene que ser de las personas que ya laboran, por eso de 20 años en adelante. Hay otra cosa que también he analizado, es que en el Perú actualmente existe demasiado fanatismo político. Así como hay fanatismo en el fútbol, dice yo soy de la U y muero por la U, soy de la Alianza y muero por la Alianza Lima. Hay gente que muere por un partido político sabiendo que su candidato actualmente es un corrupto de primera. Y yo he tenido la oportunidad de votar por un candidato que me gustaba, pero sin embargo, ya estando en el poder se ha corrompido. Entonces, esa gente también debe de ser un poco más pensante, ¿no? Exacto, por eso le explico. Los filtros no simplemente deben darse para el Congreso, sino deben ser a nivel nacional. O sea, toda persona que quiera contratar con el Estado de una u otra forma, o quiera ser elegido por el Estado de una u otra forma, necesita estar limpio, fiscal, policial, judicial y penalmente limpio. Por ejemplo, el señor que era presidente del Congreso, del Congreso pasado, le debía 1 millón de soles a la SUNAT. Sí. O sea, tenía problemas fiscales. ¿Se refiere al presidente del Congreso? Se refiere al señor Salaverry. Exacto, Salaburro. Entonces, como si yo le debo al Estado 1 millón de soles, quiero ser el presidente del Congreso. Es como el señor Merino, que está ahorita. Acción Popular lo ha puesto, y de los 25 congresistas que tiene Acción Popular, 11 han votado a favor de que la inmunidad parlamentaria se aboliera. Sin embargo, 14 han votado en contra, uno de ellos es Merino. ¿Por qué? Porque Merino tiene contratos con el Estado. O sea, él, si ahorita le hicimos una investigación, el señor saldría que
que recibe dinero del Estado por dos lados, y eso es imposible. Yo, como ex policía que soy, sé que no puedo trabajar para el Estado por dos lados. Siempre estamos viendo prácticamente que actualmente este tema de la inmunidad parlamentaria dejaría huérfanos a... La inmunidad, pero entiéndame, parlamentaria. Por eso es que esta ley que acaba de dar el Congreso no va a tener mayor, no va a continuar, porque parlamentaria significa que la inmunidad solo era para congresistas. Cuando los señores lo han metido a los ministros, al presidente y a las personas del Tribunal Constitucional, se ha totalmente deducido la ley y está fuera de ello. Pero es que realmente algunos constitucionalistas opinan de que así se quiten la llamada inmunidad parlamentaria, tienen una defensa, una coraza los congresistas de la República. Del todo no están inmunes, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, ¿no? Le puede pasar a un presidente de la República, le puede pasar, digamos, a un congresista de la República, ¿no? Que de repente comienza a defender los intereses del país, ¿no? Y de repente una transnacional, o puede ser como por ejemplo Odebrecht, lo enjuician a un congresista, a un presidente de la República por defender los derechos del Perú, lo enjuician y lo meten preso por no tener... Por eso es que para el presidente, para los ministros y para los mismos congresistas existe el antejuicio. El antejuicio es otra cosa. Por eso, la inmunidad parlamentaria es algo que es demasiado grande. La idea es solo simplemente que todos estén escudados en el antejuicio. Por eso, si se abole la inmunidad parlamentaria junto con el artículo 93 de la Constitución, entonces recién se estaría dando la situación real. ¿Me entiendes lo que hablo? Sí, efectivamente. Bien, el gran problema que tenemos hoy en día es este enfrentamiento de poderes, este enfrentamiento que prácticamente se ha armado un arroz con mango. La pandemia, ¿no? Sin solución, pero la bronca continúa actualmente en estos dos poderes del Estado. El Tribunal Constitucional por ahí también se ha metido a los palos y ya están diciendo, ya se está hablando por ahí, por ejemplo, ¿no? Que esto pasaría, digamos, en el mundo, ¿no? Porque, por ejemplo, le pasó a Venezuela con el señor Maduro y prácticamente la Organización de Estados Americanos lo sancionó prácticamente, y eso no puede pasar en el país. Bien. Señor Román, ¿sí? Usted, todo lo que ha narrado tiene razón, pero lo que pasa es que las personas que escuchan su radio, yo personalmente, que también lo sigo en Facebook, tenemos que darnos cuenta de que la única persona que está yendo en la dirección correcta de lo que en Perú 30 millones de peruanos queremos es el presidente de la República. Lo logró cuando cerró el Congreso. Nosotros, los peruanos, que somos 30 millones, nuevamente hemos elegido mal este Congreso, es nuevamente un error. Todas las leyes que están dando son leyes que no tienen asidero una base bien fundamentada para que cuando venga el Tribunal Constitucional o el mismo presidente no las derogue. Entendamos que cuando se quiere dar una ley tiene que estar bien fundamentada, tanto sea en el espacio como en el tiempo, y quiénes van a ser los afectados con ella. Claro, de acuerdo, porque para elaborar una ley se demora mucho tiempo, debate, se invierte mucho dinero, y hay leyes prácticamente que duran 3, 4, 5 años. Cuando le voy a explicar qué sería lo que tiene que hacer el Perú para poder ahorita subsistir a esta situación económica que es muy mala. Lo primero sería que se hagan meritocracia. La meritocracia conlleva a que toda aquella persona que trabaje para el Estado o quiera ingresar a trabajar para el Estado, como le dije antes, en todos sus estamentos, tenga que cumplir con determinadas normas, reglas. Y estas son que no tenga problemas penales, policiales, judiciales y fiscales. Y luego de ello, que la persona sea una persona educada, que como mínimo tenga un estudio universitario. ¿Por qué? Porque si nosotros agarramos y no le damos su valor, la meritocracia, a la persona que realmente se ha esforzado en nuestro país para llegar ahí, y solo vivimos del tarjetazo, del amiguito y lo demás, el Perú va a seguir en esta rumba que está. Sí, efectivamente.
Y eso es lo que pasa actualmente en diferentes gobiernos peruanos. Bien, señor Gary Becerra, muchas gracias por su comentario. ¿Algo más que quiera agregar, por favor? Sí, claro. Mira, también tenemos que ver que el Perú ahorita necesita reactivarse económicamente. La única forma que tendríamos de hacer ello es que impulsemos la agricultura, que en esta pandemia ha sido lo que nos ha sustentado prácticamente para sobrevivir. ¿Cómo se podría impulsar la agricultura? No dándole préstamo a las personas que trabajan en la tierra, no, sino como el señor Fernando Belaúnde Terry hacía, hacer represas. Si hacemos represas a lo largo de todo el Perú, en todos los ríos y quebradas del país, le vamos a dar la oportunidad a esas personas que trabajan en la agricultura de irrigar sus terrenos, hacerlos más productivos. Así es. Esa es la idea. Bien, muchísimas gracias. Y que las personas que trabajen en hacer las represas tienen que ser personas locales, no traídas de Lima ni de otra parte, sino locales. Que se haga un solo plano de represa global y que ese plano se use para todas. No que mira acá un proyecto, otro proyecto, no. Aquí todo debe trabajarse por sistematización, que todo sea igual, para que no haya sobrecostos ni robo. Yo creo que eso es un buen comentario dirigido prácticamente a los congresistas, a los ministros, a la Comisión de Agricultura del Congreso de la República, a los presidentes regionales, al mismo presidente otra forma de reactivar también. Si nosotros llegamos a impulsar el tren magnético de levitación que une a Tacna con Tumbes, también lo podríamos dar trabajo a todos los peruanos que están en estos departamentos. Bien, señor Gary Becerra, muchas gracias, un gusto de saludarlo, un fuerte abrazo a la distancia. Muchas gracias por sus comentarios. A usted, cuando quiera me llame. Bien, muchas gracias. Bien, Caro, comentarios. Me da mucho gusto que el señor piense prácticamente parecido a lo que yo comenté el programa pasado, ¿no? Que para ser congresista deberíamos tener ciertos filtros, ¿no? Y lamentablemente pues acá lo que prima es el interés político personal, ¿no? Si no, no veríamos tantas listas que confunden al electorado. Cuando tú vas a votar tienes una sábana como de 30 partidos políticos que logran la inscripción y siempre tenemos que pasar a una segunda vuelta porque entre ellos se quedan el 1%, el 3%, el 0.%, el 0.2% y nunca llegan los partidos a cubrir la valla que debe ser para pasar para pasar de frente, ¿no? Sin una segunda vuelta, porque cuando hay segunda vuelta después vienen los arreglos debajo de la mesa, vienen las jugadas que yo te doy, tú dame tus votos, yo te ofrezco tal cosa, los negociados sucios, turbios, y eso es lo que se debe evitar, ¿no? Tener un voto consciente también. Yo pienso que antes de repente el voto que filtra entre la edad, que el señor ha dicho que es un comentario muy interesante, sí, porque deberíamos votar a aquellas personas que estamos políticamente activas, también que tenemos un trabajo, ¿no? Que tenemos una aspiración a trabajar, pero yo pienso que también el voto debería ser de repente opcional, como lo es en otros países, ¿no? Si tú quieres vas y votas, y porque tienes conciencia, porque has averiguado, porque has pensado, porque vas a votar, porque has decidido que es lo mejor para tu país. Y si tú sientes que no te interesa, que no has investigado, que no te llama la atención la política, te quedas en tu casa y no pagas multa y no malogras el país al resto, no contribuyes a poner a un congresista que no debería ser, no contribuyes a poner en el poder a un partido que no merece estarlo. Que mayormente siempre los partidos políticos siempre han tenido un clientelaje político, ¿no? Yo voto por ese partido, yo estoy con ese partido y me da trabajo. Ese es el gran problema desde hace muchísimos años. Ese es el gran engaño también, ¿no? Porque vemos que muchas personas en campañas municipales y en campañas presidenciales están ahí pegando los afiches, colgando en los mítines, y a la hora de llegar, ¿qué les dicen? No tienes el currículum, no eres el personal que yo necesito, o simplemente les dan trabajo por un mes, por 2, 3 meses, y luego simplemente les tiran una patada en el trasero y se olvidan de ellos, ¿no? Claro, y eso pasa, por ejemplo, acá en los sectores populares, en los conos. Los alcaldes tienen un montón de gente en la campaña electoral, ¿no? Entonces lo van recibiendo, le dan 2 meses de trabajo, ese señor reclama, porque ¿cómo que 2 meses? Yo te he ayudado para trabajar.
Sí, pero otra gente también tiene derecho a trabajar. Y así como él, no solamente votó él, sino votó toda su familia, ¿no? Entonces todo es un círculo que ya debemos cambiar, que debemos tratar. El señor tiene mucha razón. El Congreso que tenemos, nosotros lo volvimos a elegir. El Vizcarra nos dio la oportunidad y creo que siempre estamos desaprovechando porque no leemos, ¿no? Y esto viene pues desde la época del virreinato, viene la corrupción, viene la época de la República, cuando los indios no pagaban sus tributos, cuando eran mercaderes, eran ambulantes, los indios, los mercaderes no pagaban sus tributos porque eran demasiados y no se podía controlar. Pero una vez que vino la República, ¿qué dijo? Señores, todos somos iguales. Y no solamente somos iguales en los deberes, también en los derechos, así que ahora todos pagamos, ricos, pobres, grandes, chiquitos, todos pagamos los impuestos y los tributos, ¿no? Entonces, eso es a lo que no estamos acostumbrados, ¿no? A cumplir nuestras obligaciones. Queremos ir por el facilismo, no, que si yo lo apoyo me va a dar un trabajo, así yo no haya estudiado, si no tenga nada. Tenemos que impulsar lo que es la meritocracia, como se ha impulsado en el sector educación, señores. A nosotros en el sector educación nos piden títulos, nos piden capacitaciones, nos piden certificados policiales, judiciales. Bien, Carlos. Buenos días. Sí, buenos días. Ya está en el hilo telefónico el señor Durán, presidente de las APAJUAS del Perú. ¿Qué tal, señor Durán? Estamos acá comentando inmunidad o impunidad parlamentaria. Hay guerra de poderes. Muy buenos días. Sí, le escuchamos. Mire, estamos analizando la guerra de poderes que actualmente hay, ¿no? Entre el Ejecutivo, entre el Legislativo. Se está olvidando un poco la pandemia, que hoy en día prácticamente necesitamos que todos los peruanos estemos más unidos que nunca y tratar de terminar con esta pandemia que sigue matando a peruanos. Sin embargo, los políticos se están enfrentando ellos contra ellos por la llamada inmunidad parlamentaria. Efectivamente, pero la pandemia, el virus mayor que el propio COVID-19 es el virus de la corrupción. Y los dos poderes del Estado, y es más, todos, el mismo poder judicial, todos tienen intereses particulares y no trabajan por la nación, por el país, por el Perú, ¿no? Y en el caso específico de la pregunta de ustedes, periodistas, es la inmunidad que se convierte en impunidad es para ambos, y en buena hora, y si la ley es para todos, porque es solamente para unos y no para los otros. Porque solamente los congresistas, está bien, inmunidad total al 100% para los congresistas, y sobre todo para los que postulen ahora el próximo año, pero también para los ministros, porque además los ministros no solamente tienen un sueldazo de 30.000, el doble de lo permitido por ley, sino que manejan dinero, presupuesto, todos. Sí. Ya hemos visto el caso del ministro del Interior, por eso votaron. Y la ministra del MIDIS, que da bonos hasta muertos, el ministro de Salud, que no ata ni desata y por el contrario, también tiene sus intereses en los laboratorios. Todos los ministros, no hay ningún exceptuado. La ministra de Economía, que igualmente pues, es su secretaria del presidente Vizcarra y les hace con miles de millones de soles, alegremente 30.000 millones de da a menos del 10% de empresarios millonarios, y le sobra la plata y le da más plata, y al 80% de independientes, MIPES, pymes, o simplemente ambulantes que no le dan ni un pobre, cuando a ellos fácilmente les puede dar 10.000 soles de cada empresario pequeño, y con 10.000 soles reactiva su pequeño negocio, su empresa, su negocio. Entonces, de eso se trata. Entonces, ahora, ¿se acuerdan? Hace una semana también se confabularon, transaron el Ejecutivo con el Legislativo cuando el Legislativo muy Orondo dijo que no le iba a dar confianza al Premier y sus ministros. Y les dio, ¿no? ¿Bajo qué criterio? O sea, dicen ellos de un día para otro, y si bien es cierto, en primera instancia el Congreso no aprobó esta ley de la inmunidad, y bueno, reaccionó el presidente en buena hora, pero
al toque también reaccionó el Congreso y el domingo convoca a un pleno y entrega a su medianoche para él. Y paradójicamente cuando dicen que la Constitución no se puede cambiar así alegremente, pero ese día 4 horas aprobaron o cambiaron 4 artículos de la Constitución. Bueno, pero al O sea, menos... que eres poder cuando ustedes quieren y cuando se deciden si lo hacen en un domingo, pero cuando no quieren, pues se duran eternamente, años de años, y no quieren, o sea, lo que favorece a la mayoría de ciudadanos es bienvenido, así digan que es populismo. Claro, pero estamos viendo... A más peruanos, al 80% en buena hora, toda la ley. Pero lo que puede suceder, ¿no? Lo que puede suceder, siempre el Perú hoy en día se ha enfrentado con la corrupción y el tema, por ejemplo, de las empresas transnacionales, ¿no? Tenemos OAS, tenemos Odebrecht y otras empresas transnacionales. ¿Qué pasaría si de repente un congresista se pone la bandera del Perú y comienza a defender los derechos de los peruanos, ¿no? O de un presidente de la República, pero de repente esta transnacional le mete un juicio y lo meten a la cárcel, si no tiene la inmunidad parlamentaria? Eso es. Entonces, claro, Odebrecht y todas las empresas internacionales combinan con las peruanas también, y Gray Moquero y otras empresas están en contra del pueblo, en contra de la mayoría, en contra de millones de peruanos. Y desde ahora también denunciamos y declaramos enemigos de los peruanos a la CONFIEP, piensa que manipula y maneja a los gobiernos dentro del Perú y también a la Cámara de Comercio de Lima, que se dedica a hacer grandes eventos millonarios, igual para favorecer a los grandes empresarios. O sea, no le damos caso ni a la Cámara de Comercio de Lima ni a la CONFIEP, que hagan lo que quieran ellos, porque ellos trabajan para menos del 10% de peruanos y nosotros defendemos al 80 o más, 80% de peruanos, porque sí necesitan realmente ayuda económica. Ni qué decir de la influencia. Aquí el presidente y los ministros y los propios congresistas parecen títeres todos del extranjero, pues, del Banco Mundial, ¿no? Del Fondo Monetario, del Banco Interamericano. Otros son títeres de Soros, ¿no? del Bill Gates y todos, o sea, por propiedad transmitiva, desde el extranjero manipulan a las autoridades peruanas y dentro del Perú, la CONFIEP, que tiene que estar a la par con el gobierno, por más que aparentemente quieran decir que discrepan, no discrepan, porque al final discrepan con la tribuna y al final se ponen de acuerdo y entran en componentes. Bien, Durán, el Tribunal Constitucional también entraba ahí a este reclamo, ¿no? Y por eso reitero, ¿qué pasaría si de repente los intereses del Perú están en peligro por el uno y por el otro, ¿no? Que se enfrentan a una transnacional y le meten un juicio y ahí tendrían ya congresistas presos, ministros presos o presidentes presos, ¿no? En el caso de los ministros, hemos visto en esta pandemia pues, que se está cometiendo una serie de errores, una serie de corrupción prácticamente. Y hasta ahorita, por ejemplo, no hay un proceso, no hay nada. Bueno, vamos a esperar. ¿Algo más que quieras agregar, Durán? Sí, pero a ver, permítame un minuto. Los peruanos que se toman ahí en un carnero o 1.000 soles están bien presos, y 10 años, 15 años ni los juegan y están presos. Así que los de pelo y corbata, si se roban 1 millón, 10 millones o más, porque no pueden estar presos. Ya, y mire, y yo reacciono ahorita, en un instante. Ya, como va a quedar cárcel, va a quedar chica las cárceles, vamos a tener que construir más cárceles para tantos corruptos, una estrategia que sería. Y a todos sobre todo ahora en pandemia, en crisis de salud, que roben, es el doble de pecado mortal, pues. Y yo diría, extremadamente, habría que fusilarlo. Pero bueno, punto medio, ¿qué sería? Es quitarles a esos desgraciados que se roban millones de soles, autoridades, entre comillas, ¿no? Quitarles la nacionalidad peruana, expulsarlo del Perú, ¿no? Y quitarle embargarle todos sus bienes, carros, casas, terrenos, dinero,
tan simple, ya nosotros nos metamos presos porque vamos a gastar pólvora de gallinazo. En la tarde vamos a llevarle policía, simple, médicos, alimentación y encima cárcel dorada. Mejor sería la sostenibilidad que estoy dando yo, ¿no? Bien. Quitarle la sociedad peruana, expulsarlo del Perú y antes quitarle todas sus propiedades. Eso sería más efectivo, ¿no? Amén de que este gobierno no le da la gana de cobrar los miles de millones a tantas empresas grandes que nos tienen, y sobraría esa plata para educación y para salud. Y un largo etc. Nosotros, o la FAMA siempre tiene propuestas serias, viables, pero que los que entran a gobernar, tanto en el ejecutivo como en el directivo, no le da la gana y ellos siguen creciendo, siguen borrando sus bolsillos, ¿no? Los ministros manejando plata y los comunistas haciendo lobbies, o haciéndose los tontos, los onzos, los sordomudos, no queremos mover. ¿Quiénes cuesta trabajando a los peruanos? Yo pienso que si trabajarían bien con leyes que progresan de los 33 millones de dólares a 30 millones, ellos serían reelegidos una y otra vez, pero no, que no les da la gana. Bien, Durán, muchas gracias. Un fuerte abrazo a la distancia, muchas gracias por su comentario. Gracias por este paso democrático. Muy buenos días. Bien, por eso, Carol, el virus se va. Dicen que el virus se va porque no resiste más que mucha gente, muchos corruptos estén haciendo negocios valiéndose de su nombre, dicen. Sí, pues la corrupción es un mal pues enquistado en nuestro país, va a ser es bien difícil, ¿no? Y no solamente que una persona, un congresista, el presidente se enfrente pues a las grandes transnacionales, ¿no? Porque las grandes transnacionales no juegan de frente, se valen de cualquier ciudadano de pie que puede entablar una denuncia y te puede tumbar, porque cualquier ciudadano te puede entablar una denuncia, te abren un proceso judicial, en el Poder Judicial, te abren un proceso, te hacen perder tiempo, yendo a citaciones, te hacen perder tiempo, te hacen perder dinero, porque tienes que pedir permiso a tu trabajo, dejar de ir a trabajar para acercarse a esas audiencias donde la gente que te denuncia ni siquiera se presenta, te mancha tu persona, y cualquiera lo puede hacer, señores, cualquier ciudadano de pie puede entablar una denuncia y procede hasta que no se archive. ¿Y cuántos años tiene que pasar? 4 o 5 años para que se pueda archivar esa denuncia, pero ya queda en tu expediente que tú has tenido una denuncia. Que no haya sido sentenciado es muy diferente, pero si tú quieres postular y te comiencen a investigar, sale, pero usted tuvo en tal año una denuncia por tal cosa. Entonces, eso también tenemos que tomar con mucho cuidado, ¿no? Sí, ya estamos con Fernando Arce. ¿Qué tal, Fernando? Un gusto saludarte aquí en Veredicto Popular con el tema de la inmunidad y la guerra de poderes. ¿Qué tal? Cuéntame, ¿tú perteneces a algún partido político? ¿Qué tal? Muy buenos días. Felicitaciones por el programa, estimado Román. Y sí, justamente estamos nosotros organizando el Partido Nacional de la Gran Transformación, unido a varios dirigentes, líderes que nunca han tenido oportunidad y que prácticamente están hastiados de la actual situación política en que está viviendo nuestra patria. Muchas gracias por la entrevista. A ver, dime, Fernando, ¿qué te parece este tema de la inmunidad parlamentaria? El Congreso de la República, ¿no?, admite al comienzo que deben postular todos, corruptos, presos, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, sale al frente el presidente Vizcarra y dice que eso no puede ser, se llama un escándalo, y a raíz de eso dice que iba a realizar unas elecciones para que prácticamente, un referéndum para tratar de quitar la inmunidad parlamentaria a los congresistas. Sin embargo, el Congreso se reúne de emergencia el domingo, ¿no?, y aprueba. Se quita la inmunidad parlamentaria para todos, presidente de la República, congresistas, ¿no?, Poder Judicial, ministros. ¿Cuál es tu punto de vista, Fernando? Sí, justamente, estimado amigo Román, lo que ha pasado y sucedido siempre en nuestra patria es que siempre ha habido un grupo y una casta de política y de políticos, como en la época de Uruguay, dado de que siempre ha existido inmunidad. Yo felicito a los señores congresistas que les han planteado la inmunidad para todos, pero eso no significa impunidad, porque hay algunos temas judiciales que tenemos que resolver con la transparencia del caso,
y dando autonomía al Poder Judicial. Lo que nosotros planteamos es que acá no se debe ocultar a nadie y con la misma vara debe medirse a todos. En este caso el pueblo está harto, sinceramente, de tanta corrupción, de tanta mentira, de tanta traición. Nosotros en este caso pedimos que también la prensa sea pues imparcial, porque ahora prácticamente se está invirtiendo mucho en medios de comunicación para poder ocultar muchas cosas que el pueblo debe saber, y sobre todo aprovechándose de este estado de emergencia, donde no se le ha cubierto la expectativa a mucha gente, a las grandes mayorías que nunca han sido atendidas, a los señores transportistas, a los artistas, a los monumenteros, a las amas de casa, a los comedores de vasos de leche. Estimado amigo, sinceramente pues, nosotros estamos hartos de tanta corrupción, de tanta mentira. Y eso en la época de la abolición y de la esclavitud, solamente para un grupo. Pues, espero que ahora pues, el pueblo despierte y sepa dirigir su voto a aquellas personas que siempre han estado en su lucha, en su defensa. Y pedimos que los señores congresistas también pues, no, sean transparentes y de antemano todo esto caiga pues, ¿no? al presidente, a los señores ministros, también a los magistrados de las diferentes instituciones del Estado. Siempre hemos estado viendo pues, que en el Congreso pasado los escándalos que se han estado suscitando, ¿no? A raíz de los audios que salieron, ¿no? Salieron la mafia de los cuellos blancos, salieron los negociados de algunos congresistas y a ellos no les pasaba nada. ¿Por qué? Porque la inmunidad parlamentaria los protegía, ¿no? Los protegía. Sin embargo, eso se hace mayormente en los congresos, en los partidos políticos que tienen mayormente mayoría. El abuso de poder que hay, digamos, en algunos partidos políticos y en los congresos. Pero realmente, yo te hago la pregunta, lo que le he estado diciendo a otras personas que han intervenido en este programa. ¿Qué pasaría si no tiene inmunidad parlamentaria, no hay inmunidad parlamentaria, el presidente no tiene inmunidad, el Poder Judicial no tiene inmunidad y algunos ministros también, ¿no? ¿Qué pasaría si un político, un presidente de la República, un congresista, se pone la bandera del Perú en el pecho y defiende los intereses contra las transnacionales? Y las transnacionales le clavan un juicio y lo meten preso. ¿Por qué? Porque no hay inmunidad parlamentaria. Claro, en este caso lo que plantean los políticos y la actual clase política, de que si se juzga o si se denuncia a cualquier autoridad, sea presidente, ministro, gobernador regional, alcalde, se va a crear inestabilidad, y eso es totalmente falso. Inestabilidad no puede haber si estamos sentados, si estamos gobernados por corruptos y grandes traidores de la patria. Lo que pedimos en este caso es que el pueblo sepa toda la verdad. Ya basta de cuello blanco, basta de muchas incertidumbres, y lo único que pedimos acá es transparencia, y felicito tu programa que está proponiendo Veredicto Popular para que la población sepa de sitio todo lo que va a pasar. Nosotros, desde el pueblo, desde la base, de las diferentes regiones del país, apostamos por una nueva república, por un nuevo cambio de nuestra parte y sobre todo por la verdadera oportunidad de toda la población que siempre ha estado arrinconada, sin tener ningún tipo de expectativa, a favor de defender nuestra soberanía, estimado Omar. Yo creo, Fernando, ¿no crees tú que los partidos políticos, ya que tú perteneces a uno de ellos, deben tener los filtros un poco más activos y ver, digamos, qué tipo de gente está llevando al Congreso de la República? Así es, se tiene que saber, ¿no?, los currículums de cada candidato y sobre todo podemos hacerle un filtro que no tenga denuncias, porque algunos partidos políticos también por su mala organización llegan a gente que solamente es elegido, asume el cargo y al final renuncia. Ahí se ve que tienen intereses personales y no intereses de grupos institucionales. Nosotros tenemos una filosofía humanista, la persona humana por sobre todas las cosas, y en ese sentido queremos explayarnos a través de toda la nación. Tenemos mucho respaldo de mucha gente y sobre todo hay mucha esperanza. Mi saludo y agradecimiento a todas las regiones del país que están organizando y apoyando este gran partido de la transformación nacional. Fernando, ¿estás de acuerdo con la inmunidad parlamentaria? ¿Aló? ¿Estás de acuerdo con la llamada inmunidad
para congresistas, para presidentes, para funcionarios, para el Poder Judicial? Nosotros estamos de acuerdo con que se elimine la inmunidad parlamentaria. Nosotros estamos de acuerdo que se elimine la inmunidad parlamentaria. Nadie tiene que tener ningún tipo de protección, estimado Román. Bien, Fernando. Muchas gracias. ¿Algo más que quieras agregar? Un fuerte abrazo, agradecimiento, felicitaciones por tu programa y sobre todo el agradecimiento por esta juventud brillante y fuerte que día a día nos apoya a los diferentes líderes, reservistas, transportistas y sobre todo a esa gente que van a estar organizando bases buscando una nueva república y sobre todo humanitariamente a favor de todas las regiones. Muchas gracias y bendiciones. Bien, un fuerte abrazo, Fernando. Un fuerte abrazo. Bendiciones. Bien, claro. Bueno, yo discrepo, ¿no? Yo pienso que sí debe existir la inmunidad. ¿Qué pasaría con el fiscal Pérez si pierde la inmunidad? ¿Se ponen a pensar? Sí, pues. ¿Cuántos juicios tiene él? ¿Cuántas acusaciones tendría él a sus ahorita, espaldas? y ahorita en medio de todas las personas que él ha metido, ¿no? Y ahorita desatando la corrupción. Ahorita las transnacionales le están apuntando. Y Ahorita ellas las no juegan de transnacionales, frente, ahorita la corrupción, en el ojo de la tormenta, en la mira, está por ahí el fiscal Pérez. Está el juez Carguancho. ¿Qué pasaría con ellos, señores? Sí, pues. Serían los primeros en desfilar con su frazadita y bajar del carro a la carceleta, ¿no creen ustedes? Si se pierde la inmunidad, no se puede perder, tiene que haber algún filtro, tiene que haber alguna mejora, de repente, no sé, tomarlo con pinzas, porque no podemos dejar a nuestras autoridades desamparadas. Cualquier ciudadano de a pie podría entablar un juicio, una denuncia y traerse abajo nuestro sistema democrático. Claro, es lo que ha pasado en Venezuela. Es lo que ha pasado en Venezuela. ¿Eso queremos, señores? ¿Eso queremos? Es lo que ha pasado en Venezuela y hay que tener mucho cuidado. Y hay gente muy apasionada, muy colérica, con la cabeza bien caliente. Dice, no, la inmunidad parlamentaria tiene que quitarse, tiene que borrarse definitivamente, no, por los audios que se han visto, los audios, los escándalos, los negociados, ¿no? La corrupción que ha habido, la comiría que ha habido entre el Poder Judicial del Callao, y no solamente del Callao, sino de acá, de Lima, el juez Sinostroza que está prácticamente a punto ya de regresar, por favor, y el Poder Judicial, hay gente en el Poder Judicial, hay jueces y fiscales que a mí me gustaría, por ejemplo, que les hagan levanten el secreto bancario. Levanten el secreto bancario, ¿no? Porque tampoco yo no veo esa forma de pensar y de solucionar los problemas cuando un juez le da libertad a tres delincuentes, Para evitar que se ¿no? contagien. Para evitar que se contagien del COVID. Esos delincuentes pensaron... Y vemos las opiniones pues muy compartidas, ¿no? Cuando vemos que ese policía le metió cachetadas a ese delincuente y ahora está con un proceso de investigación, ¿no? Y vemos también el otro lado de la moneda a ese policía de 22, 23 años que se había recuperado del COVID y lo asaltaron y lo mataron por un equipo de celular. Entonces, ¿cómo debemos tratar, señores, a los delincuentes? Yo pienso a nivel personal que deberíamos tratarlos tal como nos tratan ellos a nosotros. Ellos nos ven como una presa. Hay creo una frase bíblica que dice, quien a hierro mata, a hierro muere. No, entonces yo pienso de que realmente se debe sacar cara más por aquellas personas que son víctimas del abuso. ¿Quiénes son víctimas del abuso actualmente? Son actualmente los policías. Los policías que están defendiendo constantemente a todos los ciudadanos, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, el día de ayer un asalto, ¿no? Allá en Tumbes. Este señor que le dicen el Van Damme peruano, que se defendió de un asalto acá en Miraflores, ¿no? Y mató a dos delincuentes. Le han hecho un reglaje, ¿no? Porque él acababa de sacar un dinero de un banco, ¿no? Entonces pero él maneja sus armas y acá en Lima ya mató dos, ¿no? Ya no libró de dos. Acá en Lima mató a dos, ¿no? Y la prensa que no lo alguna prensa no lo defendía y la libró de la cárcel. Hoy en día
también por ahí hospital está, también, ¿no? está en el ojo de la tormenta y está grave en el hospital, ahí en Piura, lo acaban de traer a Piura. Entonces, yo creo, atención señoras autoridades, medios de comunicación y conductores de televisión y de radio también, yo creo que es necesario sacar cara por nuestros policías, ¿no? Y como me decía ayer el señor Gary Becerra, decía que él también había sido policía, y dicen que a cada preso se le otorga 54 soles. 54 soles el Estado gasta por cada preso. ¿En qué? En 19 soles en comida, el resto en defensa, en seguridad. Y yo le digo, ¿pero en seguridad de qué? En seguridad puede contratar al INPE. Entonces, todas esas cosas. Pero realmente invierten 19 soles en comida. Sabemos que los presos viven hacinados y que comen pues realmente mal, ¿no? Sí, pero adentro están los negociados, pues. Los negociados, pues. Entonces, como decía el presidente de Salvador, que decía, el presidente de Salvador a raíz de este COVID-19, que los presos llegados de Salvador le decían, queremos salir porque el COVID-19, la pandemia nos va a matar. La pandemia nos va a matar, presidente. Y el presidente de la República le respondió. ¿No se acuerdan ustedes? ¿No tuvieron piedad cuando asaltaron a una viejita y le robaron su dinero? ¿No se acuerdan acaso ustedes cuando violaron a una niña? ¿No tuvieron piedad? ¿No se acuerdan ustedes cuando asaltaron a la gente pobre? ¿No se acuerdan? Y no se acuerdan. Pues ustedes se van a quedar ahí. Muérense con el COVID-19. Porque mi culpa no es la culpa de ustedes. Y sin ir muy lejos, ¿no? Cuando estaban haciendo todos esos botines en la puerta de los penales, familiares de los presos que querían que salga, un periodista le pregunta, ¿no? A una familia le dice, ¿y usted qué opina? Y la señora decía, no, mi hermano tiene derecho a salir, tiene derecho a la vida, tiene derecho a estar con su familia. Y el periodista le pregunta, señora, ¿y por qué está tu hermano detenido? Asesinato y homicidio. ¿Se dan cuenta? Tú matas, pero tú sí tienes derecho a la vida. Tú sí tienes derecho a estar con tu familia. Entonces, pensemos bien qué pasos vamos a seguir, pensemos bien en qué pasos están dando nuestros hijos, pensemos bien en sembrar las normas, en sembrar los acuerdos desde casa para que se acostumbren desde pequeños a respetarlos, a cumplirlos. Enseñémosles a los chicos que ellos tienen derechos, pero también tienen deberes y que van paralelos, caminan los dos. Son como, ¿saben qué nos explicaba a mí en un curso? El derecho y el deber es como las dos piernas, tienen que ser iguales. Tú no puedes tener una pierna más grande que la otra, porque si no, ¿qué pasa? Hay un desbalance. Es lo mismo, el derecho y el deber tienen que caminar igualitos de la mano, y eso tenemos que explicarles a nuestros hijos, ¿no? Las personas, así como tenemos derechos, también tenemos deberes. Obligaciones que cumplir. Tu derecho empieza donde empieza el del otro, ¿no? Así es. Y vemos pues que en esta... Yo creo que el Poder Judicial y el Gobierno Central tienen una mano muy suavecita con la delincuencia. Mano suavecita con la delincuencia. Y eso no puede ser. Bien, nos vamos, Carol. Bueno, muchísimas gracias. Un gusto haber estado nuevamente con ustedes y nos encontramos el día viernes si Dios quiere, ¿no? Si Dios quiere, a las 10 de la mañana en punto.